Bien, como decía, vamos a ver un ejemplo de navegación. Partimos de una actividad vacía de Jetpack Compose. Vamos a crear el proyecto, le he llamado Navigation Example. Todo lo demás ya lo conocéis. Le damos a finalizar y dejamos que grade el cargue. Voy a pausar mientras carga. Tenemos la main activity y lo que vamos a hacer es cargarnos todo esto que tenemos aquí. El greeting no nos interesa. El scaffold aquí tampoco me interesa. Lo voy a meter en otro lado. Voy a seguir aplicando el tema. Y la preview no va a ser de greeting. Luego volvemos aquí. Lo que voy a hacer es generar dos pantallas. Me voy a crear un paquete screens a nivel de app. Entonces me creo un paquete navigationexample.screens. Y aquí dentro de screens me voy a crear una clase Kotlin first screen. Esto va a ser mi primera pantalla. ¿Qué va a ser? Un elemento composable, por supuesto. Entonces tenemos que decorarlo como tal. Vamos a decir que @composable, ya me lo importa directamente. Y esto no va a ser una clase, sino que va a ser una función composable. Entonces tenemos un first screen, que de momento no va a recibir nada, pero luego ya veréis que sí que voy a necesitar que reciba algo. Y lo que vamos a hacer es crear una pantalla. Entonces lo primero que voy a hacer es añadir un scaffold. El scaffold, como decía, es lo que va a controlar el que a través de Material 3 pues esto tenga una estructura de una barrita superior, un contenido, le podríamos añadir un botón flotante y un montón de cosas más, pero ahora lo que nos interesa principalmente es, le voy a meter una top bar, es decir, una barra superior, que lo que va a recibir es una lambda. Si os fijáis, yo si me pongo encima del scaffold, veo todo lo que le puedo pasar, veis que tiene un montón de composables y de cosas así. Por supuesto un modifier, tiene una top bar que es lo que le vamos a pasar, que es otra función composable que devuelve Unity, que como tal la definimos a través de una lambda. También podríamos pasarle una bottom bar, es decir, una barra inferior, un snack bar host para añadir snack bars, que son estos mensajitos que aparecen también en la barra de abajo de forma temporal. Floating Action Button es el botón este flotante que nos sale abajo a la derecha normalmente en las aplicaciones para añadir un elemento o para cosas por el estilo. Y bueno, content también se lo podríamos pasar con el padding values, que es como lo suele traer por defecto cuando abrís una actividad vacía, pero ya como tal ahora mismo no nos interesa. Nos interesa definir la top bar. ¿Cómo defino la top bar? Pues con un elemento top up bar, que ya veis que es de la Experimental Material 3 API, que ahora nos va a dar un error porque nos va a pedir que para poder usarla avisemos de que esto está en modo experimental. Le vamos a pasar los colores que van a venir de top up bar default y le voy a decir que coja los top up bar colors por defecto. Y también le voy a pasar un título. Para quitarnos este error de en medio simplemente avisamos con otro decorador de que esto pues utiliza la parte experimental de material del API de Material 3, no pasa nada. Pues en un futuro, si al final como se distribuyen las cosas en el scaffold cambiara o lo que sea, pues tendríamos que toquetear aquí, pero de momento esto va a funcionar sin ningún problema. ¿El título qué es? Pues si nos ponemos encima, fijaos, otra función composable. Por lo tanto, pues vamos a definirla como tal y le voy a pasar pues lo que quiero que se vea en el título de la barra, que va a ser un text, un composable text, al cual le voy a pasar el texto que quiero que se vea. En este caso, simplemente primera pantalla. Vale, con esto tenemos más o menos definida nuestra barra superior. Ahora vamos a la altura de la top up bar, a ver si me entero yo de que aquí estoy. Vamos a poner una coma para pasarle otra cosa al scaffold. ¿Qué le vamos a pasar? El body content. El body content le voy a pasar. El body content es una función composable también que tengo que crear yo. Va a ser el contenido. Fijaos que si me pongo encima ya me lo hace él, ¿vale? Ya me dice, esto seguramente ya entiende que es una función composable y me dice que la cree. No sé dónde me la ha creado o no me la ha creado. No me la ha creado. Ahora, veis, si me pongo encima ya me la crea. Y básicamente en el body content pues vamos a meterle el contenido de la pantalla, de la primera pantalla. Al body content le va a llegar un modifier de tipo modifier, que esto ya lo hemos visto, y más adelante ya veremos que tenemos que propagarle otra cosa también. Pero de momento esto va a ser suficiente. Entonces vamos a añadir el contenido de la pantalla aquí. Añadimos el contenido de la pantalla. ¿Qué va a ser esto? Una column primero que va a tener pues simplemente un texto que ponga navegando. Vamos a ir viendo, no tengo preview aquí, bueno, lo hago con una preview. Quiero un texto, quiero un botón y vamos a ver aquí cómo funciona un botón. Bien, un botón, un composable button, fijaos que lo primero que recibe siempre es un onClick. Un onClick que devuelve unit, que no devuelve nada, pero básicamente a onClick le vamos a pasar la acción que queremos que ocurra cuando se pulsa dentro del botón.
Esto se lo vamos a añadir dentro de los parámetros que recibe button, de los argumentos que recibe button. Entonces le vamos a poner que onClick, por supuesto, va a ser una lambda, y aquí lo que haremos pues va a ser navegar. Luego nos pondremos a navegar. Y dentro de lo que es el elemento button también puede contener otros elementos. ¿Por qué? Pues porque un botón puede ser que contenga un texto, que contenga un icono, que contenga ambas cosas, pero eso lo vamos a decidir nosotros. Vamos a ponerle un text, simplemente que sea navegar, pero bueno, a gusto del consumidor. Entonces ya vamos teniendo una estructura básica. ¿Por qué me pone el rojo body content ahora? Porque necesita un modifier, ¿vale? Vamos a pasarle modifier y que sea igual a modifier y vamos a pasarle padding it. ¿Qué es este it que tenemos aquí? Si os acordáis, Scaffold, una de las cosas que le pasa al contenido es padding values, los valores de padding por defecto. Puedo definirlo aquí, pero si yo no lo defino, como solo recibe los padding values, pues yo se los paso automáticamente con it, ¿vale? Y con esto tenemos una first screen. ¿Qué pasa? Si yo la quiero ver ahora cuando yo ejecuto la app, pues tendré que llevarme la main activity. Pues yo aquí directamente podría poner first screen, ¿vale? Si yo ejecuto el greeting preview, este preview no me hace falta para nada, ya la veremos luego. ¿Qué pasa si lo ejecuto ahora? Vale, ya se lanza por fin y esto es lo que tenemos. Fijaos, tenemos la primera pantalla y no se nos está viendo nada más. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, claro, no se me está viendo nada más porque seguramente la columna, este texto, se me está tapando por la barra superior. Me faltan un par de modificaciones aquí en el column. Primero vamos a modificar el modifier que me llega, que va a ser igual a ese modifier que me llega, pero vamos a decirle que ocupe el max size, que antes me había olvidado. ¿Para qué? Pues para que esa columna ocupe todo el contenido de la pantalla, todo el content que tenemos en body content, que va a ser a su vez el contenido del scaffold. Voy a decirle ya de paso también que me lo centre todo. Voy a decir que el arrangement de vertical sea a arrangement center, para que vaya al medio, y a nivel horizontal también. Entonces el horizontal alignment, ya haremos algún ejemplito de todos los tipos distintos de alignment y de arrangement, pero esto va a ser center horizontal y que lo tenemos aquí. Vale, con esto, a ver si ahora va un poquito más rápido al ejecutar. Ahí está, ya veis que la primera vez siempre tarda más. ¿Veis? Ahora sí. Antes estaba tapado por detrás de la barra superior porque no le estábamos diciendo cuánto tenía que ocupar. Si no le decimos cuánto tiene que ocupar, por defecto ocupa solo lo que ocupan sus componentes. Seguramente la barra, como no le vemos color, aunque podríamos cambiarle el background, ¿vale? Estaría tapando los dos elementos que tenemos. Ya veis que tenemos el text que tenemos y el botón. El botón yo ahora mismo puedo pulsar porque es clicable, porque el botón siempre es clicable, pero aún no tenemos nada hecho en el onClick. Vale, vamos a hacer la segunda pantalla, antes de nada. Voy a crear la segunda pantalla aquí en Screens, también otro Kotlin file, le voy a poner second screen, a decirle que es un file, no un class, para que ya directamente me ponga lo que me tiene que poner. Y va a ser bastante parecida a la anterior en cuanto a contenido. Esto, obviamente, también va a ser un composable. Este composable va a ser una función second screen, que de momento vamos a hacer que le llegue un texto que va a ser de tipo string nullable. Ya veréis luego para qué. ¿Qué va a tener dentro? Pues al igual que la otra, vamos a empezar a partir de un scaffold para darle esa estructura. Dentro del scaffold vamos a poner second body content, que también es una función una función composable que voy a hacer yo, y de nuevo también va a mandar un modifier que va a ser igual a modifier.padding al que le paso it. Y de momento, además de esto, va a recibir ese text. Vale, esta función composable la vamos a crear. Como veis, ya directamente me coge que recibe un modifier. El modifier no es de tipo any, sino que es de tipo modifier. Y el text sí que va a ser un string nullable. ¿Qué voy a tener aquí? Voy a tener otra column, igual que antes, y dentro de la column un texto. Este texto me va a decir he navegado a la segunda pantalla, de forma que cuando lleguemos aquí veremos que estamos ya en la segunda. Vamos también, voy a poner un pequeño comentario y decir, lo voy a copiar del repo y lo explico directamente. Vale, fijaos, vamos a añadir un text que nos muestre el texto que hemos pasado como argumento a la segunda pantalla. Para ello vamos a añadir un text que muestre el texto que hemos pasado como argumento y let, como sabéis, una scope función de extensión que nos permite ejecutar un bloque de código si el valor no es nulo. Entonces, con el texto aquí vamos a ver si tenemos texto de la pantalla anterior, nos lo va a mostrar, y si no, simplemente no. Entonces, en caso de que text no sea nulo, generamos un elemento text de compose que me muestre pues ese texto que me ha llegado de la pantalla anterior, que lo tengo en it. Vale, este it obviamente hace referencia a este mismo texto, en caso de que no sea nulo. Y además de esto, pues voy a crear un botón de nuevo con su onClick, igual que antes,
que ahora mismo lo que va a hacer, ahora mismo no va a hacer nada, pero esto va a ser para volver a la pantalla anterior. Y dentro del botón, al igual que antes, voy a tener un texto, solo que ahora a este texto le voy a poner volver. Este botón, quiero que haga lo mismo que si el usuario le da a la flecha de atrás, bueno, los botones del teléfono si los tiene, flecha superior de la barra de navegación de arriba si quiere volver, o si hace el gesto de volver. Voy a darle también, lo que se nos olvidó antes, en esta segunda screen, el modifier que me ocupe, lo que ocupa el modifier que le llega. Fijaos que aquí no hago referencia a la clase modifier, sino al modifier que le llega, para que añada contenido a ese modifier en lugar de machacar. Entonces, fill max size, igual que antes, y bueno, un poco lo mismo, de hecho, vamos a copiar y pegar. Es más o menos, tenemos un texto y tenemos un botón para volver a la pantalla anterior. ¿Qué me falta aquí? Me falta la top-up bar en este scaffold que no la he metido, pero vamos, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Me falta el top bar, que recibe una top-up bar, que tiene a su vez un title, que va a ser un text, que va a poner segunda pantalla, para yo saber que estoy en la segunda pantalla. Y además aquí, además de este text que tenemos aquí, vamos a agregarle la flechita para volver. Entonces le vamos a agregar un navigation icon. Nos valdría un icon normal, un botón tal, pero aquí ya tenemos directamente definido un icono para navegar. ¿Qué va a recibir Navigation Icon? Bueno, si nos ponemos encima podemos ver qué es lo que recibe también. Esto de nuevo es una función composable que devuelve unit, es decir, no devuelve nada, y que recibe una lambda, o sea que le asignamos una lambda. ¿Qué lambda le vamos a asignar? Un icono, vale. Entonces abrimos un icon y este icon tiene que recibir un image vector que vamos a pasarle la flechita típica la tenemos dentro de icons.automirrored.fillet. Todo esto son clases para pintarlo relleno, sin rellenar. Si queremos que sea el automirrored es para que lo ponga mirando hacia la izquierda en las pantallas occidentales, digamos, y mirando hacia la derecha en los países en los que se lee de derecha a izquierda. Y fillet es para que sea una flecha rellena, y aquí es donde ya le vamos a pasar por fin el icono que queremos, que en este caso será este de aquí, arrow bar, es decir, es una flecha que mira hacia atrás, ¿vale? ¿Qué más le vamos a pasar a icon? Le vamos a pasar una content description, también por temas de accesibilidad, que va a ser, pues, volver. Y le vamos a pasar también un modifier que sea igual a modifier, y le vamos a hacer clicable. Vamos a decirle que este icono es clicable para convertirlo en un botón. Podríamos también añadir, en vez de un navigation icon, añadir un botón directamente y ponerle un icono, pero eso nos mostraría el icono, o sea, un botón con ese aspecto de botón del cuadradito por fuera, tal, y en la barra no queda tan bonito. En la barra lo que nos queda bien es solo el icono y que el propio icono ya sea un botón. Por eso se hace así. Este modifier clicable aquí es donde tendremos que hacer también la lógica de volver a la pantalla anterior. Claro, o sea, este clicable recibe lo mismo que hacemos aquí dentro. Pues la lógica que vamos a poner aquí dentro va a ser la misma lógica que ponemos aquí dentro. Clicable equivale a long click. Lo que pasa que clicable es necesario en este caso porque el icono por defecto no es clicable. El botón en sí ya es clicable. Por eso ya tiene un on-click. ¿Qué error nos está dando aquí? El mismo de antes, de que el scaffold con la top-up bar, pues hay que añadirle que esto es experimental y todo esto. Bien, tengo las dos interfaces definidas, lo que sería mi segunda pantalla y mi primera pantalla. No son activities como tal, yo actividad solo tengo una, solo tengo la main activity. Para yo poder navegar de first screen a second screen es donde ahora tengo que implementar toda la navegación por detrás. Sin embargo, yo aquí no tengo que mostrar first screen. ¿Qué tengo que mostrar? Tengo que mostrar precisamente ese componente de navegación. Para poder trabajar con la navegación, me voy a abrir otro paquetito aquí a la altura de la app y le voy a llamar Navigation. Dentro de Navigation voy a necesitar dos cosas. La primera, una referencia a todas estas pantallas. Para hacer esta referencia me voy a crear una clase Kotlin y le voy a llamar app-screens. Esta app-screens va a recibir un val que va a ser una ruta, y la ruta no es más que una string. Esto van a ser dos objetos. Una instancia de first screen que va a ser de tipo app-screens pasándole una ruta. ¿Qué ruta? First screen. Básicamente pues va a ser la ruta a la primera pantalla. Y me voy a crear otro object, second screen, llamando app-screens y pasándole la otra ruta, que para sorpresa de nadie pues será second screen. Esta clase va a ser una select class. Vamos a definimos una clase sellada para representar las pantallas de la aplicación. Cada pantalla tiene un nombre de ruta que utilizaremos para la navegación.
Entonces yo tengo que declarar esta clase como select class, ¿vale? Como veis, pues va a ser una clase sellada con estos dos objetos. ¿Qué me falta? Me falta, además de AppScreens, que es donde yo voy a tener las rutas, toda la clase que se va a encargar de definir esa lógica para navegar. Entonces, dentro del mismo paquete de navegación me voy a crear app navigation. Para poder usar app navigation vamos a tener que tocar un poquito las dependencias. Para poder navegar entre pantallas necesitamos un componente que nos permita hacerlo. Vamos a crear un componente que se encargue de la navegación de la aplicación. Para ello necesitamos añadir una dependencia de Compose Navigation, que no viene añadida por defecto. Añadimos la dependencia en el archivo build Gradle del módulo. En el módulo, el nombre del módulo que tengamos, en este caso solo tenemos un módulo, pero si tuviéramos más, pues habría que ver el nombre del módulo. Aquí tendríamos varios módulos. Y en la sección de dependencias vamos a añadir una variable con la versión, en este caso la 281, la última versión que haya disponible, y la parte de implementation, Android, Navigation Compose, tal, y por último, fijaos que le pasa esa variable con la versión que hemos creado. Entonces me voy a copiar esto y nos vamos a ir a el build Gradle a la altura de la app y nos vamos a ir a dependencias. Y aquí en dependencias, da igual el orden, ¿vale? Vamos a pegar esto, le voy a quitar el comentado, le voy a quitar la última versión y ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Agregar la dependencia para poder trabajar con el componente de navegación, que es el que se va a encargar de luego pues distribuir esas rutas y básicamente hacernos navegar entre pantallas. La versión, aquí si hubiera una nueva versión tras una actualización, pues venimos, como la tenemos definida una val, simplemente cambiamos este número, volvemos a sincronizar y listo. Cada vez que cambiemos o añadamos cualquier dependencia nueva, toda dependencia nueva que modifiquemos, que toquemos, que hagamos cualquier cosa, nos va a salir este mensajito de aquí arriba, que es que se ha cambiado algo en la configuración del Gradle y es necesario volver a sincronizar el proyecto. Simplemente le damos a Sync Now y si no hay ningún problema, que no debería haberlo, pues esto configura de nuevo como que hace un chequeo de todo el Gradle, mira todos los archivos de configuración, que no haya ningún problema, ve que puede acceder a todas las dependencias y debería de no darnos ningún fallo. Sabéis que bueno, puede tardar más o menos, dependiendo de varias cosas, y ya nos dice que podemos usar el proyecto sin ningún problema, ¿vale? Volvemos a App Navigation, ahora que tenemos todo con las dependencias correctas y todo esto, y esto tampoco va a ser una clase, sino que va a ser de nuevo un elemento de Compose, una función composable. Entonces, composable, app navigating. Y aquí es donde vamos a definir esa lógica para navegar entre pantallas, básicamente. Me voy a copiar también del repo otro pequeño comentario aquí explicativo. Fijaos. Para poder navegar entre pantallas necesitamos un nav controller. El nav controller es el encargado de gestionar la navegación de la aplicación. Para ello utilizaremos la función remember nav controller, que nos proporcionará Navigation Compose. Esta función nos devuelve un nav controller que podemos utilizar para navegar entre pantallas. Ya veréis, una vez implementemos todo esto, que este nav controller que se encarga de gestionar esta lógica de navegar entre pantallas, tendremos que propagarlo por todas nuestras pantallas para que todas tengan acceso a él. Entonces yo lo primero que voy a hacer es crearme una variable final, una val, nav controller. Este nav controller va a ser igual a remember nav controller, que lo tengo aquí, que no va a recibir nada, y ahora lo que vamos a hacer aquí es, pues, añadimos el componente navhost, nuestro host de la navegación, que se encargará de la navegación de la aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Pues definir un navhost, que ya veis, ¿qué recibe el navhost? Un nav controller. Entonces ese nav controller que acabamos de crear, se lo pasamos, que es igual al nav controller que acabamos de crear, y además vamos a pasarle una Start Destination. Una Start Destination va a ser básicamente nuestra pantalla de inicio, ¿vale? Donde queremos empezar. Esto va a ser a priori lo que tenemos en AppScreens, definido como first screen, y hay que pasarle su ruta. Le pasamos básicamente la ruta a la primera pantalla, que será nuestro destino de inicio. Añadimos ahora las pantallas de la aplicación. En este caso tenemos dos, pero aquí pues las que tuviéramos, ¿vale? La primera va a ser un composable, como son todas, y este primer composable vamos a decirle que es appscreens.firstscreen.route. ¿Qué va a tener esto aquí dentro? Nuestra función first screen es, vale, el composable, donde hemos definido la UI. Y tenemos esa primera y nos falta pues la segunda. Otro composable que es exactamente lo mismo, ¿vale? Le pasamos de nuevo appscreens. En este caso second screen.route, y dentro
¿Qué es lo que vamos a pintar? Pues vamos a pintar básicamente second screen. Pero second screen, si os acordáis, recibía un texto. Bien, vamos a darle una vueltita a esto para ver cómo puede recibir argumentos. ¿Qué sentido tiene esto de pasarle un texto? Pensad que la situación de las más comunes que nos vamos a encontrar es, pues por ejemplo, una main screen con una lista de elementos, que pueden ser pues, elementos que nos traigamos de base de datos o que tenemos almacenados de alguna forma, y que se vean de forma superficial, digamos. Imaginaos una lista de la compra, por ejemplo, en el que tenemos cada cosa que queremos comprar, pero cuando pinchamos en el elemento, pues nos entran los detalles, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, quiero comprar harina y si pincho dentro, pues me dice la marca de la harina que quiero y la cantidad. Pues para yo pinchar en ese elemento, la vista de detalle de esos elementos, lo veremos con un ejemplo más adelante, va a ser el mismo composable al que nosotros le pasamos los detalles, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sabe a qué elemento irse? Normalmente a través de un ID. Ese ID se lo vamos a poder pasar aquí también. Este text emula un poco ese ID, aunque ya haremos algún ejemplo un poquito más claro de esto. Pero básicamente yo a esta ruta, si yo quisiera pasarle algo más, le puedo pasar un texto. En este caso va a ser la variable text, que yo tengo definida por ahí, y le voy a pasar también los argumentos. Los argumentos van a ser una lista de argumentos que me lleguen como navArgument, que en este caso simplemente va a ser el name, ¿vale? Esto es un poquito lioso, esto es, ya os digo, lo que cambia con la nueva forma de hacerlo, que ya veremos cómo se hace la navegación para corregir un poquito esto y hacerlo más legible, que quizás así es un poco lioso de más, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que como me llega todo así, yo aquí le puedo pasar text a este navArgument que tengo aquí, una lambda que va a tener el tipo, que es un navType, para saber el tipo de argumento que le va a llegar, que en este caso es un string type. Vale, que simplemente le está diciendo qué tipo van a ser los argumentos que recibe esta lista de argumentos que tiene aquí. ¿Para qué me sirve todo esto? Porque os recuerdo que a second screen yo le podía pasar un texto. En este caso va a ser it.arguments, para que, si en el caso de que no sean nulos, .getString para coger esa string que le llega, y aquí pues un texto. Bien, parece que todo funciona, y ahora ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría básicamente definir en main activity que esto no sea first screen simplemente. Si yo ahora mismo ejecuto, ¿qué ocurre? La cuestión ahora es, desde first screen cuando ejecute, ¿podré navegar? Ah, bueno, claro, de momento claro que no podré navegar, pero no porque esto esté así, sino porque en first screen todavía no he definido los onClicks, claro. Me falta darle la lógica al onClick. Vale, me voy a first screen antes de que, bueno, aunque ejecute, vamos corrigiendo esto. Claro, yo para poder navegar aquí en el onClick, que era lo que quería pues, yo ver, necesito de alguna forma acceder a nuestro controlador de la navegación, a nuestro nav controller. Nada, ahora no me va, o sea, vamos a tener lo mismo que antes. Vale, de hecho, si lo ejecuto, me va a ver first screen, pero ya veis que, claro, de momento no hace nada el botón. Nada. Como digo, me falta esta lógica. ¿Qué ocurre? Yo para poder navegar necesito acceder a mi nav controller. Entonces, yo este nav controller, bueno, la grade ya lo puedo cerrar, que tengo aquí, este nav controller, tengo que poder propagarlo por todas las screens, por todas las pantallas que le vayan a necesitar. Entonces, básicamente, voy a hacer que tanto mi first screen como mi second screen lo reciban. De forma que en mi first screen, por ejemplo, además de un modifier, este body content reciba un nav controller de tipo nav controller. Ya me lo pone ahí. Claro, ahora me peta aquí cuando lo llaman body content. Tengo que pasárselo. Tengo que pasarle un nav controller. Le voy a pasar este nav controller. ¿A dónde le llega este nav controller? Pues a first screen, a la función first screen. Voy a definirlo aquí. Como veis, tengo que propagarlo por todos lados. Le llega a first screen, que se lo va a pasar a body content, que se lo va a pasar aquí. ¿Para qué? Para yo en el botón poder utilizarlo de forma que hago navcontroller.navigate. También me interesa navegar. ¿A dónde voy a navegar? Pues a una ruta. Voy a buscar el que me tiene una ruta y le voy a pasar la ruta. Voy a decirle que route es igual a, y aquí entro en appscreens.secondscreen.route. Y aquí, si yo quisiera añadirle algo, que es lo que os decía, que pues, si fuera un ID para entrar a una vista de detalle o algo por el estilo, pues yo aquí le podría pasar _ID, el ID que fuera, ¿no? Ahora, como estamos haciendo un ejemplo más sencillito, pues le paso, simplemente le digo, esto es un parámetro, para que se sepa que ahí es donde iría. Esto lo va a recoger luego second screen cuando no reciba un nulo. Que en este caso va a ser siempre que yo pulse el botón aquí, ¿vale? Bien, así como está, ahora mismo, ¿qué me falta? Me falta que en App Navigation aquí tengo que pasarle aquí al composable
le paso la ruta y first screen, fijaos, me está dando un error, claro. Tiene que recibir en esta llamada el nav controller que tengo aquí definido. Así como lo tengo, deberíamos ya de poder navegar. No, miento, perdón, me falta pasárselo aquí también. De todas formas, ya veremos que, claro, yo aquí no tengo acceso. Bueno, vamos a cambiar. Quería hacerlo en 2 veces, pero vamos a cambiar esto ya. No tiene sentido aquí llamar a first screen. Aquí lo que tiene sentido es directamente llamar a nuestro componente que se encarga de navegar. Es decir, aquí no voy a llamar a first screen. Voy a llamar a app navigation, sin ningún problema, así directamente. Y aquí igual, en la preview, si lo quisiera ver, app navigation. ¿Por qué tiene sentido esto? Pues porque es en App Navigation, si yo me vengo aquí, donde defino que la Start Destination es First Screen, no en la Main Activity. La propia navegación es la que se va a encargar de decir, vale, pues el destino inicial es esta primera pantalla que yo tengo aquí. Ahora que lo tengo así, sí que voy a poder navegar. De todas formas, voy a poder navegar solo de forma unidireccional, es decir, voy a poder ir de la primera pantalla a la segunda, pero aún no he definido cómo volver. Sin embargo, fijaos que si yo ahora ejecuto, si le doy a navegar, navego y fijaos que aquí tengo ya, estoy en la segunda pantalla, tengo la arrow back aquí puesta, he navegado y fijaos que el texto que no está a nulo me llega, esto es un parámetro. Entonces yo eso que me llega ahí, aquí es simplemente para que veáis cómo me llega, pero podría utilizarlo para formar mi composable dependiendo de los datos que me llegan. Pues si me llega un ID, acceder a la base de datos y mostrar los datos en detalle de ese ID que me llega, por ejemplo. Si me llega, pues podríamos hacer una app para probar dependiendo de la string que me llega, pintar el botón de un color u otro. Podríamos hacer ya un montón de variantes y de pruebas con esto para practicar simplemente, ¿no? ¿Qué pasa de todas formas? ¿Qué me falta? Pues que yo pincho en volver y no vuelvo. Pincho en la flecha y nada. Sí, esto, ¿vale? Que representa el back. Ah, esto sí funciona. ¿Por qué funciona? Porque ese botón es el botón físico del dispositivo. Ese botón físico, digamos que ya está programado por defecto. Ya viene programado por el sistema operativo. Pero a mí lo que me interesa es que además de que funcione aquí, que funcionen los que yo he puesto. Entonces vamos con ello. Voy a pararlo. Vamos a minimizar. ¿Qué tengo que hacer? Básicamente lo mismo que he hecho con First Screen, hacerlo para Second Screen. Propagar el nav controller para poder utilizarlo desde todos lados. En Second Screen le voy a decir que además de recibir ese text que recibe aquí, pues vamos a recibir también, vamos a recibirlo después, bueno, no, antes, no tiene más sentido, un nav controller. Este nav controller que va a ser de tipo nav controller. Este nav controller que tengo aquí además, se lo voy a pasar aquí también, y se lo voy a, por supuesto, a recibir aquí, a utilizar aquí, nav controller, de tipo nav controller. ¿Qué hago ahora con este nav controller que tengo aquí? Hago lo siguiente. ¿Dónde me interesa? En el click. Voy a hacer nav controller. Y aquí podríamos hacer lo mismo de antes. Podríamos decirle que vaya directamente a navcontroller.navigate y que navegue de nuevo a la primera pantalla. Pero en vez de eso, vamos a hacer una cosa diferente, que es voy a llamar a pop backstack. ¿Qué hace esto? Volver a la pantalla anterior. Directamente a la anterior, a la que sea que ha llamado antes. ¿Qué ocurre con esto? Pues esto ocurre que el nav controller funciona igual que las activities antiguamente. Lo que tiene es una pila de pantallas. Una pila, una estructura de pila típica, de una estructura de datos tipo pila. Las pantallas se van almacenando unas encima de otras y yo, para volver a la anterior, lo que hago es quitar esa última de la pila. Pues la que me ha quedado justo debajo es la que voy a ver ahora. De esta forma, si yo tuviera, aquí solo tengo first screen y second screen, pero si tuviera una third screen y yo desde la first pudiera ir a ambas, podría incluso controlar el ir desde la segunda a la tercera y cosas así, y con pop backstack podríamos cacharrear de ver cómo funciona el tema de la pila, para que veáis cómo va inmediatamente a la anterior que ha pintado. Básicamente, desde qué pantalla vengo, pues a esa pantalla vuelvo. ¿Vale? En vez de decirle directamente vete a esta en concreto, le estoy diciendo vete a la anterior que había pintada. Despinta esto que tienes aquí pintado, que básicamente es esta función composable, y me vas a la otra que tengo definida, ¿dónde? En AppStream. Bien, ya lo tengo aquí, me falta en el icono, ¿vale? En el icono, como comprenderéis, pues lo que tengo es exactamente lo mismo. La idea es la misma, llamar a navcontroller.popBackstack. Esto es lo mismo. Como decíamos, esto es para volver a la pantalla anterior. ¿Qué me falta? Pues propagarlo en el navigator. Lo mismo que he hecho aquí, lo tengo que hacer ahora aquí. Le estoy pasando el texto y le voy a pasar navcontroller además del texto que le llega. Con esto, si yo ahora reejecuto, volvemos a lanzar la app y ahora navego de mi primera pantalla a mi segunda pantalla y ya veis, esto es un parámetro, vuelvo, estoy en la primera pantalla, vuelvo a navegar, el icono también me vuelve a la primera y todo funciona
como se espera. Os animo a cacharrear un poquito con el tema del paso de parámetros, a poner más pantallas, a hacer una tercera y hacer varios botones, uno que vaya directamente a la tercera sin pasar por la segunda, hacer otro botón aquí para ir de la segunda a la tercera y ver cómo funciona un poco el pop backstack para ver cómo maneja la pila sin hacerlo directamente así. Bueno, pues esto, la navegación está vista. Nos faltaría por ver los pequeños cambios que han introducido en el último año, año y medio, no me acuerdo exactamente cuándo fue, para ver cómo cambia un poco, sobre todo el tema de cómo definen la select class que tenemos por aquí. Y nos falta por ver el tema de cómo añadir una splash screen, que lo veremos también en la siguiente clase.